Vamos a empezar a efectuar un estudio de todos los Incoterms 2010. Sabemos que los Incoterms son las reglas de interpretación de la Cámara de Comercio Internacional a los términos de comercio más usados. Para entender correctamente esta problemática, deberíamos recurrir prácticamente a hacer un estudio de qué es lo que ha ocurrido en el transporte, principalmente en el siglo pasado, y cuáles han sido los cambios que se han producido, que han motivado prácticamente toda la generación de los nuevos Incoterms, de las modificaciones, etcétera, etcétera. Hay muchos cambios. Tendríamos que hablar, si hablamos del transporte, de dos revoluciones del transporte. La primera revolución ocurrió en 1886, el navío, el denominado Glückhauf, que fue prácticamente el primer petrolero de la historia, y es una revolución de la carga a granel. La segunda revolución, el navío, el Ideal 10, el Ideal X, primer portacontenedor de la historia, que partió en 1956, y ahí empieza la revolución de la carga en contenedores. Como indicamos, el primer petrolero de la historia, la primera revolución del transporte en 1886 era adaptar el medio de transporte a la carga. O sea, crear, por ejemplo, navíos o medios de transporte para llevar carga líquida, para llevar carga seca, naciendo el concepto y obviamente modificando todas las contrataciones del transporte con la carga a granel. La segunda revolución del transporte era a la inversa, era adaptar la carga al medio de transporte. ¿Cómo? Mediante la carga contenedorizada, que fue enviada por primera vez en 1956 en un navío que se llamaba el Ideal 10, primer buque portacontenedor de la historia. A partir de esa fecha, si hablamos de contenedores, la evolución de los contenedores fue violenta. Si hablamos de unos primeros contenedores de 1956, hablábamos de buques portacontenedores que transportaban de 500 a 800 teus. El TEU, por sus siglas en inglés, es la unidad de medida equivalente a un contenedor de 20 pies. El largo, ancho y profundidad debajo del agua en metros. Entonces, tenemos los primeros cargueros de 1956 que llevaban 500-800 teus y tenían el largo de 137 por el ancho de 17 metros por un calado que requería con la carga completa de 9 metros. Siempre vamos a hablar del eslora del buque como el largo, de la manga del buque como el ancho y del calado para indicar los metros que requiere el buque con su cantidad total debajo de la línea de flotación hasta debajo del agua. Desarrolla rápidamente. En 1970 se crean buques de 2.500 teus. En 1980 se crean buques Panamax, que son los máximos que pueden cruzar el canal de Panamá, de 3.400 teus, los que desarrollan hasta 1985 con el Panamá Max. Este permite de 3.400 a 4.500 teus, tenía una eslora, un largo de 220, el ancho máximo de las esclusas antiguas del canal de Panamá como manga, que sería los 32 metros, y permitía un calado de 12.5 metros de profundidad. Ahí hay un freno. En esos navíos Panamax hay un freno porque si bien el desarrollo en pocos años, de 1956 a 1985, amplía de 500 portacontenedores a 4.500 y además que la flota de portacontenedores también aumenta, es un navío, pero hay un freno en 1985 por el tamaño del canal de Panamá. Pero el mercado exige buques mayores cada vez. Se crean los buques Post-Panamax en 1988, los Post-Panamax Plus, por ejemplo, en el año 2000, los New Panamax en el 2014, que ya llevaban 12.500 teus, 366 metros de eslora, 49 de manga, 15.2 metros de calado. Hasta ahí llegan los nuevos Panamax, porque el canal que se abrió el año pasado del canal de Panamá prácticamente permite 49 metros de ancho, 49 metros de manga. El canal de Panamá, en las nuevas esclusas, se inauguran, pero se inauguran cuando ya crean buques que principalmente están hechos para autotráfico, que por ejemplo el Triple E de 2013, que permite 18.000 teus, tiene una eslora de 400 metros, tiene una manga de 59 metros, o sea que no cruza el canal de Panamá, el nuevo, por 10 metros, y tiene un calado de 15.5 metros de profundidad. Después del Triple E siguen creando barcos
más desarrollados, que hasta hoy en día incluso se fabrican buques de 21.000 teus. Las evoluciones en el transporte traen consigo algunos conceptos, algunos términos que hay que tomar en cuenta para entender perfectamente no solamente la problemática del transporte, sino también la evolución que causó con reglas internacionales, con términos de comercio y otros. Por ejemplo, de la evolución de la carga en contenedores trae consigo la problemática o el concepto de la unitización de la carga. ¿Qué sería unitización de la carga? El concepto, acondicionar volúmenes de carga en unidades de tamaño estándar. Por ejemplo, en pallets, bandejas de carga, contenedores, que justamente es lo que ocasiona la revolución, o en el mismo modo de transporte, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, en los buques roll-on, roll-off o rail-on, rail-off, en los que la carga está unitizada en el camión que entra rodando o en el vagón de ferrocarril que también entra rodando y sale rodando del buque. Esa evolución del transporte en contenedores también trajo consigo el transporte multimodal, que es un transporte bajo diferentes modos de transporte marítimo, carretero, férreo, fluvial, bajo un solo contrato de transporte. O sea, la diferencia entre un transporte intermodal, que obviamente se utiliza siempre, con el transporte multimodal es que en el multimodal existe un solo contrato de transporte. Esta revolución de la carga en contenedores también hizo que se modificaran acuerdos y reglas internacionales. Por ejemplo, las reglas de Hamburgo sustituyeron a las reglas de La Haya respecto principalmente a la responsabilidad del porteador, que antes era desde el barco hasta el barco en las reglas de La Haya, y las reglas de Hamburgo especifican que no, la responsabilidad del transportista, del porteador, empieza en el puerto y termina en el puerto. O sea, amplía esa responsabilidad de barco a barco a una responsabilidad de puerto a puerto. Esa evolución de la carga en contenedores también trajo nueva terminología a aplicar para el manejo de carga contenedorizada. Salen, por ejemplo, los términos FCL, Full Container Load, LCL, Less Container Load, CY, Container Yard, patio de contenedores, CFS, Container Freight Station, estación de flete de contenedores. Esto hace que se modifiquen o se adecúen también los términos de comercio y por lo tanto se desarrollan mediante la Cámara de Comercio Internacional los denominados Incoterms. Si clasificamos la carga, podemos clasificar la carga en dos: la carga a granel y la carga general. La carga a granel, aquella que obedece a la primera revolución del transporte, y la carga general, aquella que obedece parte a la segunda revolución del transporte. En la carga a granel podemos encontrar carga líquida, podemos encontrar carga seca. En la carga general, carga sin unitizar y carga unitizada. Si hablamos únicamente de la carga a granel, la que obedece a la primera revolución del transporte, cuando el Gluckhauf, el primer petrolero, inició su recorrido, podemos aclarar que la carga a granel al momento de embarcarse normalmente no se halla envasada y es homogénea, es del similar tipo o naturaleza. Normalmente en el puerto, tanto en la carga como en la descarga, este tipo de carga es vertida mediante diferentes elementos de estiva en las bodegas, lo cual es muy ventajoso ya que no hay costos adicionales de embalaje. Y la carga y descarga se acelera de manera relativamente considerable. O sea, un ritmo de carga y descarga de carga granel es mucho más rápido de un ritmo de carga de contenedores. Este tipo de carga, como veíamos, se clasificaba en carga líquida y en carga sólida o seca. Podemos hablar, por ejemplo, que la carga líquida están los navíos que obedecen a la primera revolución del transporte, los petroleros, los denominados oil carriers. En carga seca podemos encontrar carga graneles y carga de minerales. Podemos encontrar los graneleros propiamente, que se llaman los bulk carriers, y los mineraleros, que son los ore carriers. Esos navíos hechos para llevar carga granel, por ejemplo, encontramos un petrolero para carga líquida, un oil carrier, o también podemos encontrar algún granelero para carga sólida, por ejemplo, un bulk carrier o un ore carrier. O sea, son navíos hechos para llevar una carga homogénea, gran cantidad de carga. La carga general, el otro resto de carga, es aquella que puede estar embalada o sin embalar y puede ser tratada como una unidad. La carga general se transporta en embalajes, normalmente cuya forma, peso, dimensiones se ajustan a las características que requiere cada producto. Encontramos carga que no obedece
a la segunda revolución del transporte, suelta o fraccionada, o sea, bienes sueltos o individuales, como paquetes, sacos, cajas, entre otros, o encontramos aquella carga que está unitizada, o sea, que está agrupada en unidades de tamaño estándar, por ejemplo, como pallets o contenedores. Si hablamos de los navíos de carga general, encontramos dos tipos de navíos, aquellos navíos de carga sin unitizar y de carga unitizada. Los navíos de carga sin unitizar prácticamente son para carga de proyecto, para carga que por sus dimensiones, por sus características, normalmente no puede ser contenedorizada. Pero también, por ejemplo, podemos usar portacontenedores en la carga unitizada. Y esa carga de proyecto muy grande también puede que utilice un buque roll-on roll-off. O sea, no siempre puede ser la característica, porque puede estar una carga que excede, que no puede ingresar en un contenedor, puede utilizarse mediante un sistema roll-on roll-off para que entre rodando al barco y salga rodando del barco, ya sea mediante neumático, roll, o mediante rueda de ferrocarril, rail. Podemos encontrar buques lash, por ejemplo, lighter, o sea, la barcaza a bordo del buque. Aquí tenemos, por ejemplo, un esquema de un navío portacontenedores. Este navío es de 10.500 teus, es un navío, tenemos el desarrollo, tenemos más o menos la descripción de lo que es un navío de este tipo de carga contenedor. Está hecho para llevar contenedores. Encontramos uno de la Mediterranean Shipping Company de última generación, un navío que sobrepasa los 20.000 teus, y por ejemplo también encontramos el esquema de un navío roll-on roll-off, en el cual la carga no es cargada tradicionalmente por encima del buque, sino puede que entre la carga rodando por una rampa del buque, es por eso que se llama roll-on roll-off. Aquí tenemos un navío roll-on roll-off, principalmente es un car carrier en el puerto de Arica, atracado en el puerto de Arica. Un navío lash, o sea, un navío que utiliza las barcazas a bordo del buque, llegan las barcazas al puerto y con la misma grúa del barco son subidas las barcazas sin necesidad de descarga a bordo del navío, características que no contamos en la región. Estas revoluciones del transporte también trajeron cambios en la terminología. Por ejemplo, si volvemos a retomar la carga general, encontramos algunos términos como, por ejemplo, liner terms, términos de línea. Estos términos de línea significan en los gastos del flete que los términos de flete, los gastos y la responsabilidad de la carga y la descarga están incluidos en el flete que cobra el armador, el transportista, el porteador. Normalmente incluyen desde cierto sector del puerto hasta normalmente los almacenes del puerto de recepción. Puede variar, no hay una norma específica clara porque hay puertos, es muy distinta la distancia de un puerto pequeño que las distancias que ocurren entre muelle y almacenes en un puerto grande. Los términos BERT son más concretos, se llaman términos de muelle, son términos de flete en los que los gastos y la responsabilidad de la carga y descarga incluidos en el flete son del armador, o sea que el armador corre con esos gastos, desde el gancho en el muelle del puerto de embarque, normalmente hasta el gancho en el muelle del puerto de desembarque. No así la carga granel, que tiene otra terminología, al ser normalmente buques charteados, por ejemplo, cotiza el flete bajo términos free in and free out, que sería lo contrario de liner, es el término FIFO. Es un término de flete en el que los gastos y la responsabilidad de la carga y la descarga son por cuenta de la carga o del cargador y receptor. O sea, que el armador, el naviero, se libera de los gastos de carga y obviamente de la responsabilidad y se libera de la descarga. Pero también podemos mezclar esos términos del free y del liner. Podemos tener un segundo término, por ejemplo, free in and liner out, FILO, términos de flete en que los gastos y responsabilidad de la carga son por cuenta de la carga o el cargador y los gastos y la responsabilidad de la descarga están bajo términos liner por cuenta del armador. O lo contrario, liner in and free out, LIFO, términos de flete en los que los gastos y responsabilidad de la carga y descarga están bajo términos liner por cuenta del armador y los gastos y responsabilidad de la descarga son por cuenta de la carga o el receptor. Estos términos, ojo, no son términos de comercio, son términos de flete. Si hablamos de la terminología en carga contenedorizada, habíamos comentado, por ejemplo, un contenedor FCL, un Full Container Load. Definiéndolo, es un contenedor que ha sido estibado o contenedorizado por el cargador, el exportador, y que va a ser desestibado o descontenedorizado por el receptor, el importador.
Normalmente un contenedor full, un FSL, como ya ha sido cargado por el exportador, ya está lleno, puede estar parcialmente lleno, ese contenedor cesado es entregado bajo términos FSL en un container yard, en un patio de contenedores. Y en su destino también va a ser entregado por el naviero, si las condiciones son FSL, en otro patio de contenedores, en un CY. El otro concepto en contenedores es tener un LCL, o sea, menos de un contenedor cargado. Lo que significa prácticamente que es un contenedor que no ha sido cargado por el cargador, por el exportador, sino que ha sido estibado, contenedorizado por el transportista. ¿Qué ha recibido el transportista? Carga suelta, que la ha contenedorizado, la ha estibado el transportista en el contenedor. Y en destino, posiblemente va a ser desestibada o descontenedorizada también por el mismo porteador, entregando al importador, entregando al receptor carga suelta. O sea que es un contenedor que ha sido estibado o contenedorizado por el porteador transportista y que va a ser desestibado o descontenedorizado por el porteador transportista. Este contenedor, que está bajo términos FSL, no es contenedor que se entrega, sino es carga. Esa carga es entregada o recepcionada en lo que llamamos un CFS, un Container Freight Station o una estación de flete de contenedores. Con estos dos términos, el FSL, el LCL, tomando en cuenta las condiciones y lugar de recepción, podemos aclarar y podemos decir, por ejemplo, que un contenedor FSL significa lo mismo que un contenedor que va de un patio a otro patio, es un contenedor CY. Por ejemplo, un contenedor que se carga LCL y se descarga LCL en condiciones LCL, se entrega y se carga en una estación de flete de contenedores, en un CFS, y se descarga en un CFS. Un contenedor que puede que parta en condiciones FS, en la partida es entregado por el exportador en un patio de contenedores y en destino tenemos un FSL LCL, en destino al ser LCL se entrega esa carga suelta en una estación de flete de contenedores. Y por último tenemos un contenedor que carga en la partida bajo condiciones LSL y en destino llega bajo condiciones FSL, o sea que se entrega en la partida carga suelta en un Container Freight Station, es contenedorizada por el porteador, pero en destino, en la llegada, es entregada en un patio de contenedores para que la descargue y la descontenedorice el receptor. Estas evoluciones del transporte trajeron todos estos cambios en estos términos que son necesarias para un estudio profundo de los Incoterms. Los Incoterms han tenido que modificarse, quedando los antiguos FAS, FOB, CFR, CIF para carga principalmente a granel y los nuevos términos que se adoptan a todas las modalidades de transporte.